Y como cada miércoles ponemos el tiempo en contexto aquí en nuestra revista En Tiempo Real. Justo hace una semana conversamos sobre las tormentas eléctricas que alcanzan niveles de severidad con fenómenos característicos como el granizo, las trombas marinas y los tornados. Justamente en semanas recientes se han hecho virales las imágenes y videos que muestran la formación y desarrollo de este tipo de sistema atmosférico en Cuba. Así que será interesante profundizar en el tema de hoy. Por eso, para ello, le doy la bienvenida al profesor Luis Enrique Ramos, historiador de la meteorología en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Profesor, en estos días, estos dos términos, tromba y tornado, se aplican a un mismo fenómeno diferente entre sí. ¿Usted pudiera abordarnos al respecto? Tenemos imágenes. ¿Pudiera usted expresar sus contenidos relacionados con los mismos? Sí, con gusto. En realidad, aunque parecen un fenómeno idéntico, tienen diferencias. No solamente por la zona, el lugar donde ocurren. Los tornados en tierra, las trombas marinas, por supuesto, sobre la superficie del mar. En síntesis, podemos decir que ambos dependen de una nube. Se forman a partir de una nube, allí se genera una columna de aire a baja presión atmosférica y los vientos que convergen a ocupar ese lugar se mueven y generan un torbellino. De manera que ahí es donde está quizá la mayor identidad entre tornados y trombas. Tornado en tierra, tromba marina cuando ocurre sobre la superficie del mar. Aunque hay trombas que pueden ocurrir cuando el tiempo no está necesariamente asociado a una tormenta eléctrica. Los tornados sí. Así que en general ambos son una columna de aire girando en torbellino. Profe, ¿y las trombas y los tornados pueden ocurrir en cualquier parte de Cuba o hay lugares específicamente donde tiene mayor presencia? Sí, la pregunta es interesante. Ocurren en toda Cuba, al menos por todo el archipiélago, pero como todo fenómeno natural, hay lugares donde la observación o la presencia de tornados y trombas son más frecuentes. Este mapa tiene aquí la mayor presencia de tornados en el occidente, una prevalencia mayor en la zona de Ciego de Ávila y Camagüey. Hay muchos reportes de tornados, de acuerdo con la investigación realizada por la doctora Lourdes Álvarez y colaboradores hace ya un tiempo. Las trombas, que es el siguiente mapa, nos muestran lo mismo. Aquí en la zona norte, quiero destacarla, entre La Habana y Matanzas, es muy frecuente el avistamiento de trombas marinas. Lo mismo en la Punta de Maicí, en el Cabo de San Antonio, el sur de Cienfuegos, son zonas donde se han reportado muchas veces trombas marinas, incluso este año. Profesor, ¿hay algún otro fenómeno atmosférico cuyos efectos puedan también confundirse con los de las trombas y igualmente los de los tornados? Sí. ¿Pudiera ser? Sí, interesante también. Estos fenómenos se denominan aeroavalanchas. Aquí en esta imagen lo podemos ver. Es un desplome, una masa de aire, viento muy fuerte y lluvia, que en vez de moverse en sentido horizontal o en forma de torbellino, desciende verticalmente de arriba a abajo, como lo está mostrando este esquema. Tenemos la siguiente imagen, que es una obtenida aquí en La Habana. Se puede ver aquí, en esta zona, que claramente está definida esa corriente vertical descendente. Muy peligroso el fenómeno para la aviación, sobre todo cuando las aeronaves están en las aproximaciones a los aeropuertos o en los despegues. A nivel mundial está asociado a muchos desastres aéreos. Interesante porque no es habitual como las trombas y los tornados, ¿verdad? Igualmente la formación de tornados, profesor, se limita a las tormentas eléctricas. Estábamos comentando al principio del programa y qué afectan a una localidad. ¿Cómo pudiera percibirse en una localidad determinada? Bueno, básicamente se percibe por la observación y por los daños que causa. Sin embargo, a veces las personas califican, hay una manga de viento, hay un rabo de nube, pero el meteorólogo, desde su visión experimentada, es quien realmente puede definir si se trató o no de un tornado, haciendo el análisis del reporte más la información que está disponible. Estaciones meteorológicas, satélites y radares. Esta torre ha sido derribada por un tornado. Por tanto, hay afectaciones fuertes que se derivan de estos medios, de estos fenómenos que ocurren en la atmósfera. La historia
también tiene que ver mucho con todos estos elementos que usted está abordando. ¿En qué fecha se realizaron en Cuba las primeras investigaciones sobre los mismos, sobre los tornados, sobre las trombas? Sí, comienzan en 1866. Acentúo la fecha porque es antigua. Se describen trombas justamente entre La Habana y Matanzas, se describen en la Academia de Ciencias. Y esta imagen que estábamos observando ahorita ya es del siglo XX. O sea, esto es lo que se describe en el trabajo del siglo XX. La imagen anterior. Sí, la imagen anterior era del siglo XVIII. Del siglo XVIII, y esta es una publicación del siglo XX, donde se asocian, independientemente de las tormentas eléctricas, a los ciclones tropicales, porque también en los ciclones y sobre todo en los huracanes intensos ocurre la formación de tornados. Esta es la que usted especificaba del siglo XX. Esta es la que alude a ese trabajo del siglo XIX. Cuando se caracteriza, aunque hay descripciones desde el siglo XVI, pero muy aisladas, científicamente desde el siglo XIX. Profesor, ¿y puede citar algunos eventos notables vinculados con las trombas y los tornados? Cómo no, lo recordamos frecuentemente. En julio de 2016, la tromba que afectó a Playa Caimito causó 36 heridos y lesionados y 19 viviendas, porque la tromba ingresó a tierra. Y en este año también recordamos, esta no ingresó a tierra, pero la podemos recordar, la tromba que vimos el 8 de agosto de 2025 en la costa norte de los municipios de La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza, que fue perfectamente visible y muy bien estructurada, muy bien organizada. Sí, que si mal no recuerdo, aconteció en horarios más o menos de este programa, 2 y algo de la tarde, 3 de la tarde. Y sí, la recordamos ese 8 de agosto. Sí, efectivamente. Pueden ocurrir también en la mañana, pero a lo largo del día, sobre todo en el intervalo diurno, este tipo de fenómenos marinos se puede producir. Qué bien, profesor. Y respecto a los tornados, algunos que pudiéramos destacar, ya usted adelantaba, ¿pudiera mencionar otros? Cómo no, yo me voy a puedo referirme a muchos, vamos a concretar en 2. El célebre tornado de Bejucal, histórico en Cuba, ocurrió el 26 de diciembre de 1940. Arrasó esa población y hay un número de fallecidos entre 20 y 40. Las cifras de esa época no son muy precisas, pero causó muchos daños y víctimas también. Es imposible no mencionar, esta foto es una de las fotos tomadas después del impacto del tornado de Bejucal, y decía que es imposible no mencionar al tornado de 27 de enero de 2019, que afectó a La Habana. Ese tornado también tuvo daños humanos. Esta es de las pocas imágenes que se tienen de él, porque ocurrió en horas de la noche, ya en la transición hacia la noche, y debemos decir que causó grandes daños. Aquí podemos ver, esta imagen es interesante. Fíjense, este es el tornado de 2019. Este tanque que está por acá, un tanque en desuso, y tanques modernos por allá. Ninguno de ellos fue dañado. Sin embargo, en este segmento, que tiene aproximadamente 80, 100 metros de ancho, ahí sí está marcado perfectamente la trayectoria del tornado que hemos marcado en rojo. Ese evento causó pérdidas por 79 millones de pesos. Pero lo más importante es los daños humanos y a la vivienda, que también fueron considerables. Profesor, ahora le tengo una pregunta. Pongamos un ejemplo. Estamos disfrutando de un día de playa, un día de verano o de campo, o de un momento donde observamos que se ha formado una tromba o un tornado. Para toda la población que conozca y en lo personal, ¿qué recomendaríamos a las personas en esos casos? ¿Qué debemos hacer? Buscar refugio en el lugar más sólido, más protegido posible. Hay que recordar que los fenómenos naturales entrañan fuerzas poderosas. No son un espectáculo, no son una diversión. En presencia de cualquier fenómeno meteorológico hay que buscar protección en el lugar que mejor podamos para preservar nuestra vida y nuestra familia. Profesor, muchísimas gracias. Su consejo saludable y más en estos tiempos cuando debemos actualizarnos y todavía estamos hasta noviembre en la temporada ciclónica. Y me parece que es interesante de que la población también conozca lo que debemos hacer.
con este mensaje suyo, estamos despidiendo nuestro programa En Contexto sobre la meteorología en nuestro país. Usted, gracias por acompañarnos y manténgase con nosotros porque tenemos muchos más contenidos que dar. Será hasta el miércoles. Gracias.